Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la segunda jornada de la tarde del primer Congreso Internacional de Enfermería Especializado. Este es un evento que se programó con varios comités de diferentes regiones del mundo. Agradecemos a la Fundación Growing Up Foundation, a la red EdNursi Latam, a las diferentes entidades, entre ellos la UCEBA, las instituciones de Brasil, el Centro de la Secretaría de Salud de México y otras personas que de manera importante nos han apoyado en la ejecución y toda la trayectoria que hemos necesitado para realizar esta actividad y llegar a varias regiones del mundo con un panel de personas expertas en diferentes énfasis y áreas, en las diferentes líneas y todo lo que se propuso para este gran y magno evento. En horas de la tarde vamos a tener el último taller de la jornada, que es el taller específico de heridas a cargo de la especialista, enfermera Janet Gómez López, y quien les va a moderar, que es la maestrante Edna. Voy a hacer la presentación. La persona que va a moderar el siguiente taller es la candidata doctora Edna Joana Mondragón Sánchez. Es enfermera, egresada de la Universidad del Quindío, candidata a doctora en enfermería de la Universidad Federal de Ceará, Brasil, quien tiene una amplia experiencia también como ponente y conferencista a nivel internacional. Le doy un cordial saludo a la candidata doctora Edna y a mi compañera y colega, la especialista Janet Gómez López, por el aporte y la participación en este evento, y a los 276 participantes que han permanecido en nuestra sala escuchando los dos talleres de horas de la mañana sobre la parte farmacológica y especializada en unidades de cuidados intensivos. Y ahora vamos a cambiar de temario con lo que corresponde al manejo especializado en heridas. Un cordial saludo para todos, una cordial bienvenida desde Colombia. Son nuestras 3 panelistas que aportan en conocimiento para la formación integral y el desempeño de cada uno de los profesionales en el cuidado integral de nuestros pacientes. Buenas tardes, Edna, y bienvenida. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a nuestros 281 participantes, que realmente para nosotros es grato como Fundación Growing Up Foundation crear este tipo de eventos. Realmente los talleres precongreso hacen parte de el primer congreso de enfermería especializada LATAM, en el cual realmente es para nosotros importante preparaciones, estos temas que nos parecieron realmente ideales para la formación del profesional de enfermería. Pues el día de hoy vamos a continuar con el tercer taller con la especialista Janet Gómez López. Ella es enfermera egresada de la Universidad UCEBA de Tuluá. Ella es especialista en cuidado de heridas de la Universidad del Valle, docente de enfermería de esta misma universidad, UCEBA, y el jefe del programa de heridas de la Clínica San Francisco de Tuluá. El día de hoy nos va a acompañar con este taller de implementación de programas de heridas, un reto para enfermería. Realmente sabemos la importancia que la enfermería tenga los conocimientos ideales para la realización de este tipo de cuidado tan especializado. Pues, profesora Janet, bienvenida para este público que va aumentando. Ya vamos en 296 y estamos seguros que no son solo de Colombia, sino estamos a nivel de Latinoamérica generando contribución para la disciplina de enfermería. Les ofrecemos una disculpa, pues la cámara de la profesora Janet está teniendo un poco de dificultades, pero ella está allí y esperamos que tal vez durante el transcurso de la conferencia pueda realmente activarse. Igual, sean todos bienvenidos. Recuerden que tenemos el espacio del chat donde pueden ir colocando las preguntas y obviamente saludando a nuestra conferencista, contándonos de qué países nos se conectan y así podemos tener una interacción en este taller. Pues sean todos bienvenidos, profesora Janet. Queda el público a la espera de esta contribución. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Elina, por esa presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Bueno, en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes pues lo que es la evaluación de pacientes de heridas, pero pues de una forma integral, ¿cierto? Realmente las enfermedades han sido un problema de salud. Espérate que no me está pasando la diapositiva.
Tranquila, solamente es dar siguiente, ya, ahí está, pasó. Ajá. Les contaba que las enfermedades han sido un problema pues para todo el mundo desde el inicio de nuestra creación, ¿cierto? Y pues de igual forma lo han sido también las heridas y el manejo de estas. Se cuenta que la historia de que el hombre neandertal fue de los primeros donde hay registro en los papiros de que él utilizaba emplastos de hierbas para curar las heridas, pues sin conocimiento de nada, pero buscando como una forma de aliviar, porque ustedes saben que estas producen dolor, producen molestias y pues también se infectan. Ya luego llegaron los egipcios y los egipcios empezaron a utilizar el lino y utilizar ciertos ungüentos, utilizar aceite caliente para proteger las heridas. Más adelante, en la época de Hipócrates, pues Hipócrates ya empezó pues a cambiar la forma del cuidado de las heridas y él empezó a demostrar la importancia de lavar, cubrir e inmovilizar las heridas. Con la aparición de la guerra, pues las heridas fueron aumentando y con ellas sus complicaciones. Entonces, el padre de la cirugía, Ambroise Paré, pues fue uno de los que identificó la necesidad de tener cuidados integrales de heridas y de lavar y cubrir y pues retiró como el uso de la cauterización que se utilizaba, el aceite caliente, las heridas por bala, que lo que hacían era utilizar hierro caliente para tratarlas. Entonces, desde esta época se empezó a erradicar. Y pues obviamente no podemos olvidar a Florence Nightingale, que fue pilar fundamental y el que ella impulsó la atención esmerada pues, de los heridos en la guerra de Crimea y pues desarrolló también como parte fundamental en el cuidado de las heridas, como parte integral del cuidado del paciente. ¿Por qué es importante eso? Porque a pesar de que llevamos tantos años que estamos en el siglo XXI, todavía tenemos dificultades con las heridas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos esta foto y vemos una lesión por presión, ¿cierto? Una lesión necrótica y lo primero que se nos llega a la cabeza o lo que primero que pensamos que tenemos que hacer es desbridar. Pero ¿qué hay detrás de esa paciente? ¿Qué realmente requiere esa paciente? Entonces, de ahí de la importancia de que no solamente es ver una herida, no solamente es ver el hecho de la herida, sino realmente cuáles son las necesidades integrales de ese paciente que le puedan favorecer en todo su ser como tal. Entonces, esto es una imagen de lo que pasa en la actualidad, pues como cada vez somos más que estamos en la moda del internet, del WhatsApp, de la parte de la comunicación, pues fácilmente yo creo que a más de uno nos ha tocado y nos ha llegado como este ejemplo de chat en el que te preguntan, jefe, ¿qué le pongo? ¿Cierto? Es que no es jefe, ¿qué le pongo? Porque realmente una herida no se puede valorar con una foto. Una foto no te puede medir profundidad, no te dice los antecedentes del paciente, no le puedes medir pulsos, tantas cosas que hay que evaluar en un paciente que tiene una herida. Entonces, antes de ir a pensar en realizar una curación, ¿cierto? Pues toca que llegar y valorar el paciente de una manera integral para poder definir cuál va a ser el plan de cuidados del paciente, porque no solamente es ir, lavar, cubrir y proteger, es mirar y llevar a fondo las necesidades del paciente. Entonces, pues yo quería compartirles este pequeño video, no me deja compartir, pero vamos a ver. Yo creo que en su gran mayoría todos hemos visto la película de Patch Adams, ¿cierto? Que nos da muchas enseñanzas en muchos factores en lo que es la atención en el salud. Entonces, este es como un pequeño ejemplo de lo que a veces podemos llegar a pecar con el paciente. No tenemos el sonido, pero logramos verlo. Si quieres puedes ir describiendo el video. Mm.
¿Cierto? Muy triste ver esa imagen, esta escena, pero es que es la realidad y todavía pasa, y a pesar de que estamos trabajando en la humanización, en la atención humanizada del paciente, aún sigue pasando, seguimos viendo casos de que solamente vemos la herida que le ponemos y ya. No nos podemos olvidar del paciente como tal, detrás de ese ser humano que tiene esa herida. Entonces, ¿por qué cuidado integral de personas con heridas? Yo quise poner acá la foto de un iceberg porque, como ustedes bien lo saben, el iceberg le puede esconder a usted tantas cosas y lo mismo pasa con las heridas. Nosotros vemos un paciente, vemos una herida, pero no vemos todo lo que hay detrás de ella y todos los problemas, que tanto los problemas pueden ser mucho mayores y más grandes que lo que realmente te está reflejando la herida. Entonces, para nosotros poder cubrir y hacer una atención integral de paciente, pues tenemos que tener unos conocimientos básicos. Tiene que acordarnos de que la piel tiene dos capas principales, que una es la epidermis y la otra es la dermis, ¿cierto? Que la epidermis es superficial, que es avascular, que es nuestra principal barrera de defensa, que ella es la que nos controla de que haya salida e ingreso de líquidos, que tiene las células, las melanocitos, que son los que nos dan calor, tiene células de Langerhans, que también funcionan como células de defensa, que la dermis es la principal capa como tal, que es la que nos da la resistencia y el soporte, da la elasticidad, nos ayuda a regular la temperatura, es la que contiene los anexos cutáneos, que es, pues, como son las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, ¿cierto? Y si no fuera por ellas, pues realmente nuestro cuerpo estaría muy expuesto a riesgos externos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede una herida? ¿Cierto? Porque en algún momento todos hemos tenido una herida. Pues nuestro cuerpo es muy inteligente y él intenta reparar ese daño que se hizo. Entonces, él activa unas fases de cicatrización. La primera fase que activa es la hemostasia y con ella se activan las plaquetas y toda la cadena de coagulación. Posterior o continua a esta, también se activa la etapa de la inflamación. En la etapa de la inflamación, los macrófagos cumplen un papel fundamental para la reparación de la herida, porque son ellas, estas células son las encargadas de limpiar el tejido, porque si hay contaminación, porque de pronto con el objeto que se realizó la herida hay microorganismos, pues ellas intentan hacer una limpieza y de igual forma intentan reparar los tejidos. Continuamente se va preparando el tejido y aparece la etapa de la proliferación. En la etapa de la proliferación, pues los fibroblastos intentan formar tejido nuevo, entonces hay tejido de granulación. Y ya cuando se ha logrado controlar, si estamos teniendo un buen tejido de granulación, pues entra la etapa de la contracción, que es donde los bordes se empiezan a contraer y se empieza a ver tejido epitelial. Y ya por último está la etapa de la remodelación, que es donde las redes de colágeno cumplen su principal papel, donde la remodelación y la parte epitelial puede llegar a durar, esa maduración de esa cicatriz se nos puede llegar a tardar hasta un año. Entonces, en el mundo se han trabajado y se han buscado diferentes herramientas para valorar las heridas de una forma integral, ¿cierto? Buscando cómo preparar el hecho de la herida, que es como la forma de que antes de iniciar una curación, pues deberíamos de mirar y evaluar cómo está ese hecho, qué tengo que hacer yo para realmente de que me continúen las etapas. Porque cuando hay ciertas alteraciones, estas etapas se pueden ver interrumpidas y si hay una interrupción de estas etapas, pues la herida se me va a alterar el proceso de cicatrización y es cuando tenemos problemas y las heridas se nos convierten en heridas crónicas. Entonces, en Europa se diseñó la estrategia TIME, que es de las más antiguas que existen en el momento. Aún hay muchas personas que la utilizan. El TIME pues está en inglés, pero su traducción hace referencia a un acrónimo. A lo que se busca evaluar es el tejido, si hay infección, la humedad y los bordes. Luego apareció también la herramienta del triángulo de evaluación de las heridas. Ella evalúa también tejidos, pero ellos hacen énfasis en lo que son los bordes, en la piel perilesional, ¿cierto? Y en el hecho de la herida. Esta herramienta se creó a partir en el 2015. Pero hay una herramienta que es un poco más nueva, que es la Dominate, que él busca valorar al paciente por medio de 12 ítems. Entre esos ítems está el desviamiento, la descarga,
el exudado, mira lo que es la malignidad, la medicación, también la salud mental del paciente, lo que es la infección y la inflamación, la parte nutricional que cumple un papel fundamental en los pacientes con heridas, evalúa la insuficiencia arterial, las técnicas avanzadas y el edema. Entonces yo hoy quiero de que como que hagamos un acercamiento utilizando la herramienta Dominate para la valoración de heridas, teniendo en cuenta que es como la que tiene más características para uno poder evaluar a un paciente. Fíjense que nunca debemos olvidar lo que es el ser humano que está detrás del paciente, ¿cierto? Detrás de él hay problemas, hay dificultades y más todo lo que significa el tener una herida, la alteración sociofamiliar que se presenta con aquel paciente. Ustedes escuchan historias y pacientes con insuficiencia venosa, casi siempre son mujeres, ¿cierto? Que llevan 30, 40 años, 20, 10 años con una herida. Entonces, son pacientes que su parte psicológica, emocional, se ha visto alterada porque obviamente no van a poder tener una vida normal, se sienten incómodas, se sienten poco amadas, entonces hasta sus parejas en muchas ocasiones las dejan, las abandonan, y entonces ellas sienten ese rechazo de la sociedad hacia ellas por el hecho de tener una herida. El problema con las heridas es que el tiempo corre y el tiempo cuenta y es papel fundamental en su evolución. Entonces, de ahí la importancia de que tenemos que valorar al paciente de una manera integral. Antes de ir a hacer una curación, antes de ir a ver la herida, tenemos que mirar qué le puede afectar al paciente. Entonces, la edad del paciente nos produce alteraciones. Acuérdense que con el aumento de los años, pues las células, la división celular ya no es la misma, la reproducción celular no es la misma, entonces va a ser mucho más lento el proceso de cicatrización. Tenemos que mirar cuáles son los antecedentes personales de ese paciente, qué patologías, qué medicamentos utiliza, cuánto tiempo lleva la devolución de esta herida. Es diferente una herida que lleva 4 semanas a una herida que lleva 30 años. ¿Cuáles han sido sus tratamientos previos que han recibido los pacientes? Porque el problema con estos tratamientos previos es que en su gran mayoría son antimicóticos, son antibióticos tópicos. Entonces esto lo que ocasiona es una resistencia bacteriana y hace que sea mucho más difícil el abordaje del paciente. Luego de que hemos evaluado estos ítems, pues ahí sí nos podemos ir a valorar la herida como tal. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es la etiología de la herida, ¿cierto? Y acuérdense que de acuerdo a la etiología, pues va a haber una clasificación de las heridas. Nosotros podemos encontrar heridas por lesiones por presión, entonces ellos tienen categoría de acuerdo a su profundidad y afectación de los tejidos. Tenemos las úlceras venosas, el pie diabético, que hay diferentes escalas para aplicar y para diagnosticar el pie diabético, los pacientes que tienen úlceras arteriales, tener en cuenta los pacientes con lesiones neoplásicas, los quemados, que también existe una clasificación diferente. ¿Por qué necesitamos saber eso, la etiología? Pues porque hay ciertos factores generales que afectan el proceso de cicatrización. Entonces yo les decía, la edad avanzada, vea todo lo que produce la edad avanzada, disminución de la reproducción celular, disminución de las fibras del colágeno, y pues esto en qué se va a ver afectado, va a haber un retraso en el proceso de la cicatrización. Las enfermedades concomitantes lo que alteran en su gran mayoría es que nos disminuyen el aporte de oxígeno a los tejidos y pues con esto el riesgo de infección va a ser mucho mayor. ¿Qué tenemos que seguir haciendo con nuestro paciente que tenga una herida? Pues identificar el sitio anatómico de la herida. ¿Por qué es importante esto? Pues porque hay ciertas zonas anatómicas que son de especial cuidado. Entonces, por ejemplo, si hay una zona de necrosis en manos, dedos, genitales, en rostro, pues no podemos ir a desbridar, a hacer un desbridamiento incisional. Seguramente no vamos a requerir que un cirujano plástico o que otro especialista haga la intervención, porque lo que tenemos que también cuidar es la estética del paciente y su funcionalidad. No por ir a hacer más, terminar causándole un daño al paciente. Dependiendo del sitio anatómico que el paciente tenga la herida, pues asimismo van a ser los tejidos implicados. No es lo mismo hacer una lesión por presión en región sacra que hacerlo en un pabellón auricular o hacerlo, por ejemplo, en el ala nasal. ¿Por qué? Porque esas zonas no tienen tejido celular subcutáneo, entonces ya una lesión de grado 2 pasa automáticamente a ser grado 4, porque es ya la profundidad va a ser mucho mayor. Y pues hay ciertas zonas que son de mayor riesgo de infección,
como los pliegues, las zonas perianales. Entonces esto nos da un camino de qué cuidados tenemos que ir implementando con aquel paciente que tiene heridas en estas zonas. Por tercero, ¿qué vamos a hacer? Pues realizar la medición de esa herida, ¿cierto? Entonces la medición de esa herida yo debo tener en cuenta el ancho de la herida y el alto de la herida. Entonces, por ejemplo, yo puse esta lesión acá, entonces calculando su ancho son de 6 centímetros y calculando su altura es de 2.5 centímetros. Si yo quiero saber la superficie de esta herida, lo que hago es que multiplico este 6 centímetros por 2.5 centímetros y él me da una superficie total. Pero de igual forma yo tengo que realizar y mirar qué profundidad tiene esa herida. La herida tiene cavitaciones, pues esta herida no tiene tunelizaciones, pero si hay tunelizaciones tengo que mirarlas y evaluarles qué tantas tunelizaciones tiene el paciente como tal, la herida como tal, perdón. En la parte de identificar los tejidos, que es el acrónimo DOMINATE lo nombra como desbridamiento, es porque para la preparación del lecho de la herida, pues tenemos que evaluar qué es lo que tenemos que hacer para poder progresar en la cicatrización de ese paciente. Entonces, si tenemos tejido necrótico, pues el tejido necrótico obligatoriamente requiere de desbridamiento, ¿cierto? Requerimos barrer con este tejido. El tejido necrótico es un tejido grueso, desvitalizado, como se ve en la foto a mano izquierda. Puede ser costroso, duro, ¿cierto? O también puede ser húmedo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a identificar el tejido, lo ideal es que se realice por medio de porcentajes. Entonces, yo identifico mi herida y mi herida la divido en 4, ¿cierto? Y cada círculo, cada división de mi herida, voy a calcular que es un 25% de la herida en total. Y cada 25% yo vengo y evalúo qué tanto tejido tiene sobre ese porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo este cuadro de acá, este ángulo de acá, calculo de que del 25% total, el 20% es un tejido necrótico. De el 10 es un por ciento de tejido necrótico seco, ¿cierto? De este otro cuadrante un 20 y de este otro cuadrante otro 20. Cuando yo sumo todos estos porcentajes, yo logro identificar de que mi paciente o mi herida tiene un 70% de tejido necrótico. Ya esto me va a dar una visión de qué es lo que yo requiero y cuál es mi prioridad con este paciente. Entonces, mi prioridad, como el mayor porcentaje es tejido necrótico, el restante es un tejido desfacelo, tiene unas pequeñas zonitas de granulación, pues el objetivo principal va a ser promover el desbridamiento. Aquí en la foto, en la mano derecha, pues ya vemos una capa de desfacelo, que es un tejido de igual forma necrótico, pero va a ser un poco más suave que el que está en la mano izquierda, ¿cierto? Y de igual forma, el objetivo principal acá sería promover, porque aquí no va a haber tejido de granulación hasta que no haya una buena limpieza y preparación de este lecho de la herida. Y si esto no se hace pronto, pues el proceso de cicatrización se va a ir retrasando y acuérdense de que el tiempo va corriendo, entonces la herida se me puede ir volviendo crónica si no lo es. Pero antes de desbridar al paciente, nosotros tenemos que evaluarlo y definir cuándo realmente podemos desbridar. Entonces, entre las cosas que tenemos que evaluar es el estado general del paciente, cómo está, qué enfermedades sufre, cuál es el pronóstico de vida de su paciente. En la foto inicial que yo les mostré, en la herida de lesión por presión necrótica, en la que les decía que uno ve esa lesión y lo primero que piensa en desbridar, era una paciente ya terminal, entonces la lesión no tenía ningún tipo de exudado. En ese momento el objetivo no era desbridar, el objetivo era mantener esa lesión así, necrótica, seca, pero prevenir de que no se infecte, porque cuando yo empiezo a desbridar, lo que le voy a aportar es humedad al paciente, o si la voy a hacer un desbridamiento excisional, voy a empezar a aumentar el riesgo de infección de la paciente, le voy a generar incomodidad, le voy a generar dolor, va a tener riesgo de sangrar. Entonces toca que poner en una balanza realmente de qué tanto se va a favorecer nuestra paciente con ese desbridamiento. Tenemos que tener cuidado en los talones, que son zonas muy propensas a sufrir de lesiones por presión, y tenemos que evaluar cómo está la circulación de esa extremidad antes de ir a favorecer la humedad y antes de ir a de pronto propiciar el desbridamiento.
Entonces, como les muestro en esta foto, es un paciente que hizo una lesión necrótica, él ya había hecho una lesión necrótica, requirió lavados por ortopedia, desbridamiento, requirió un colgajo, pero aún así nuevamente hizo una necrosis. Ya la decisión fue esperar que se delimitara para poder tomar una conducta, porque cuando empezamos a intentar a desbridar y sin conocer realmente cómo está la parte circulatoria del paciente, pues el riesgo le aumentan los riesgos al paciente. Acuérdense que hay diferentes tipos de desbridamiento, hay desbridamiento quirúrgico incisional, que el quirúrgico pues es el que se hace en cirugía, el incisional es el que podemos hacer nosotros como enfermeros, siempre teniendo presente una evaluación previa y de acuerdo a las necesidades y cuál va a ser el objetivo con el paciente. El desbridamiento biológico, que es con la larva de la que se crea bajo laboratorio, no es una larva de cualquier mosca, entonces es algún procedimiento estéril. Acá en Colombia realmente no se hace, de pronto en los países de Europa sí se puede llegar a utilizar, aquí esto no está aprobado, pero funciona bien. Lo que pasa es que es desagradable para el paciente, para el personal que de pronto va a hacer la curación, pero realmente tiene buenos resultados. El desbridamiento autolítico, que lo que busca es utilizar la temperatura, la humedad y la producción de enzimas para favorecer el desbridamiento como tal. Y pues el desbridamiento enzimático, que muchos conocemos, que es la colagenasa, que es la que está en el mercado, que lo que hace es que favorece la producción de enzimas que degradan el tejido necrótico. Entonces, en nuestro trabajo pues tenemos que seguir identificando esos tejidos, entonces vamos a poder encontrar tejido de granulación. Si yo ya tengo tejido de granulación, pues mi objetivo va a cambiar, entonces ya no va a pensar en desbridar, sino que tengo que buscar que mi herida epitelice, favorecer el tejido de epitelización. Si tengo un tejido de epitelización, pues tengo que cuidarlo porque es un tejido muy friable, es un tejido que fácilmente se puede perder. Entonces tengo que intentar buscar la maduración de esta cicatriz como tal. Se nos puede presentar tejido de sobregranulación, que muchas veces puede estar relacionado con demasiado aporte de humedad. Entonces, en algunos casos se hace necesario cauterizar con nitrato de plata para disminuir, y lo que se busca es controlar la humedad de esos tejidos. Entonces, por ejemplo, en estas dos fotos tenemos un paciente. ¿Qué tejido? Ustedes pueden escribir por el chat, sí, ¿qué tejido en su gran mayor porcentaje podríamos encontrar en este tipo de heridas? Un paciente con una lesión por presión. Ainan, ¿sí podemos verificar en el chat? Sí, señora, ya está. Listo, por si alguien quiere participar, entonces como para que nos diga. Exacto, invitamos a todos a responder. La idea es que sea interactivo este taller, entonces la profesora Janet nos está haciendo una consulta con relación a la imagen, entonces los invitamos a responder en el chat a mano derecha. Si están en un computador o si están desde su celular, es el símbolo de interrogante, aparece un símbolo de interrogante, ahí ustedes le dan clic y sale la opción para el chat. Muchas gracias, Edna. María Guadalupe menciona a maestra Janet Escara. Otros participantes, Rosa Ruth, tejido necrótico. Exacto. Sarina, tejido necrosado. Katiuska Pilco, dice que es de 4º grado. Leticia, Gladys y otros, que es tejido necrótico. María Elena Reyes, tejido necrótico y bordes con epibol. 100% necrótico. Magali menciona piel con eritema, tejido necrótico, bordos regulares. Alejandro, tejido amarillo, es tejido facelar o es facelo. Diana Sanabria, también tejido necrótico con edema y bordes regulares. La mayoría aportan que es tejido necrótico, 10 participantes más, o tejido necrosado o de 4º grado. Otro menciona tejido necrótico húmedo, Elizabeth Páez. Bueno, muchas gracias. Realmente sí, es tejido necrótico, ¿cierto? Tiene unas zonas que están húmedas, no todas están totalmente húmedas, entonces, y acá en esta parte inferior ya hay un desprendimiento de los bordes. En cuanto a la clasificación de las lesiones por presión, pues esa sería otra charla, pero como para que de pronto crear claridad, esa sería una lesión por presión inclasificable. ¿Por qué? Porque yo no puedo mirar
qué tantas capas de tejidos están afectadas. Seguramente va a ser muy profunda y seguramente me puedo encontrar músculo, me puedo encontrar tendones, pero también me puedo encontrar hueso. Entonces, hasta que no logre desbridar yo esa herida, no voy a poder clasificarla. Entonces, sería inclasificable. ¿Listo? Entonces, dando continuidad a lo que es la escala dominante, pues la escala dominante también habla sobre lo que es la descarga. Y es que parte del tratamiento de las heridas es mirar qué es la causa o qué los está ocasionando. Entonces suele suceder con los pacientes diabéticos que hacen heridas en regiones plantar. Parte del tratamiento toca que buscar la forma de eliminar la presión sobre las heridas, porque si no siempre eso va a ser como la causa de que la herida se nos perpetúe en el tiempo. Entonces, en el mercado se han inventado diferentes botas, diferentes elementos, plantillas, con la idea es de liberar el espacio. Porque ustedes cómo se dan cuenta de que un paciente está generando presión sobre esa zona, pues ustedes van a ver que los bordes de esa herida son bordes hiperkeratosos, ¿cierto? Son unos bordes callosos. Entonces eso significa que el paciente sigue realizando presión, fricción sobre esta zona y eso no nos va a dejar progresar la herida. Lo mismo pasa con las lesiones por presión. Si ya tenemos una lesión por presión, tenemos que buscar la manera de controlar la presión sobre la zona que ya está afectada. Entonces tenemos que liberar presión e intentar evitar de que el paciente se ubique o lo ubiquemos en la herida del paciente. Otro de los factores que tenemos que evaluar es la humedad. Pues la humedad cumple un papel fundamental porque de ella vamos a poder definir parte del tratamiento del paciente, vamos a poder definir parte del tipo de apodocito que el paciente pueda requerir para la curación, ¿cierto? Entonces la humedad tenemos que valorarla, controlarla y de igual forma gestionarla. Tenemos que llevar la herida a un equilibrio, no puede ser de que sea muy seca ni tampoco demasiado húmeda, porque cuando es muy seca, cierto, deshidratamos los tejidos y puede haber una necrosis, pero cuando estamos aportando demasiada humedad, lo que podemos llegar es que se maceren los bordes, cierto, hay aumento de la infección y pues también va a haber retraso de la cicatrización y puede haber lesión de la piel perilesional. Entonces, hay diferentes tipos de exudado. Hay exudado ceroso o ámbar, que es el exudado normal, ¿cierto? El exudado purulento, que es turbio y lechoso. El exudado rosáceo o rojo, que es cuando hay células sanguíneas o un exudado hemático. Verdoso, cuando estamos sospechando que hay infección por pseudomonas aeruginosa. El amarillento o marrón cuando de pronto hay presencia de desfacelos o cuando hay liquefacción del tejido celular subcutáneo, y el gris azulado casi siempre está relacionado con el uso de apósitos de plata. Entonces, por ejemplo, en esta foto de arriba, en la foto superior, podemos ver la salida de material purulento, una paciente joven que presentó una estafilococemia, ¿cierto? Con múltiples accesos y con abundante salida de material purulento. Si nosotros tenemos un paciente con un proceso infeccioso activo, con una herida que tiene salida de material purulento, pues nuestra prioridad no va a ser buscar colocarle un apósito especializado para fomentar granulación. No, nuestro objetivo en este momento sería controlar la infección y va a requerir curaciones diarias para poder hacer barrido de ese material purulento, porque si yo no hago una adecuada limpieza del lecho de la herida, pues no va a asegurar el proceso de cicatrización. En esta foto inferior podemos ver a lo que se refiere el color verde típico de infección o colonización de la famosa pseudomonas, que tantos problemas nos trae en las heridas. Entonces, ¿cuál es la selección ideal, pues, del apósito ideal para la herida? Pues va a depender de cuáles son los factores que están influenciando de que la herida esté exudando demasiado o que haya una disminución del exudado, ¿cierto? Entonces hay pacientes con linfedemas, esos pacientes con úlceras venosas también hacen daños linfáticos y hacen filtraciones de líquido linfático, entonces son heridas supremamente exudativas. Si hay procesos infecciosos, el exudado también va a aumentar. Entonces yo tengo cada vez, en cada curación, tengo que hacer una valoración, ir definiendo e ir cambiando los apósitos que voy a utilizar con el paciente. ¿Cuáles son las características de esos exudados? ¿Tienen olor? ¿No tienen olor? Entonces lo normal es que no huela. Hay ciertos apósitos especiales
que tienen unos olores característicos, pero uno aprende, con el paso del tiempo, uno aprende a identificar cuándo es un olor del apósito y cuándo es un olor de la herida. Lo ideal sería, el apósito ideal para el paciente es aquel que no le produzca ningún tipo de olor, porque a ninguna persona le gusta sentirse rechazado. ¿Por qué? Porque está oliendo feo. ¿Listo? Y pues los valores del exudado también cumplen un papel fundamental para saber qué tanto necesito yo gestionar de exudado. ¿Necesito aportarle a esa herida o más bien necesito controlarle el exudado? Entonces voy a utilizar una FOAN o una espuma o más bien puedo utilizar un hidrocoloide para que me le aporte humedad a la herida. Siguiendo la norma, pues el dominante con la M ellos evalúan, también aparte de la humedad, evalúan lo que es la malignidad. Nosotros a veces encontramos tejidos de granulación, heridas crónicas de largas duraciones y encontramos un tejido de granulación que no progresa. Entonces, en algunos casos se tiene que sospechar de pronto la malignidad de ese tejido. Eso se hace por medio de biopsias para poder descartar. Y pues, si yo tengo un paciente con una lesión neoplásica, si yo tengo un paciente con una lesión neoplásica, mi objetivo pues va a ser diferente, ¿cierto? Yo con ese paciente mi objetivo nunca va a ser el desbridamiento, mi objetivo va a ser brindarle confort, higiene y que la calidad de ese paciente sea la mejor. Entre la M dominante de igual forma están los medicamentos. Como los pacientes casi siempre tienen múltiples enfermedades, pues esas enfermedades están asociadas a ciertos medicamentos, pero el problema es que los medicamentos pueden llegar a disminuir la capacidad de reproducción tisular. Entonces eso también nos va afectando nuestra cadena de cicatrización y va haciendo que nuestra herida se pueda volver crónica. Y Enga no me quiere pasar allá, perdón. Algo importantísimo que tenemos que evaluar en las heridas es la infección y la inflamación. Nosotros en nuestra piel, pues tenemos una flora bacteriana normal que convive con nosotros, ¿cierto? Y que no nos hace daño. Pero cuando perdemos la continuidad en la piel, pues ya nos volvemos mucho más sensibles a que estas bacterias dejen de ser amigables y se conviertan en nuestras enemigas y nos traigan bastantes problemas, ¿cierto? Que nos lleven a una infección. Entonces, las heridas en algún momento pueden llegar a estar colonizadas. ¿Colonizadas a qué se refiere? Que pueden haber una baja carga de bacterias, pero que no está produciendo, ellas no se están reproduciendo ahí, ¿cierto? Y que fácilmente con un buen lavado, una buena irrigación y con un uso adecuado de un apósito podría controlarse. Pero el problema es que las bacterias son muy oportunistas. Entonces ellas van a querer apoderarse de esa herida, ¿cierto? Y reclamarla como ella. Y ahí es cuando empieza la colonización crítica y las bacterias empiezan a convivir y a dividirse en ella. Entonces empieza una reproducción de bacterias en la herida. Entonces esto ya va a afectar el proceso de cicatrización y ustedes van a empezar a ver un deterioro de la herida, van a empezar a ver de que hay aumento de la secreción. Y el problema es que con esa colonización crítica vamos a llegar a un proceso. Si no la identificamos, si no la tratamos adecuadamente, pues va a haber una infección. Y el problema es que las heridas crónicas tienen una respuesta inflamatoria e infecciosa diferente a lo que son las heridas agudas. Todos sabemos que una herida aguda, el eritema, el calor local, la salida de material purulento, el dolor, ¿cierto? La tumefacción. Pero los pacientes que tienen heridas crónicas, la respuesta es diferente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si el paciente la herida no le dolía y había presentado otra vez dolor o el dolor empieza a aumentar, hay presencia de eritema, la secreción empieza a cambiar de color, de aspecto, de olor, la herida iba súper bien, usted la tenía en un 100%, un 90% de tejido de cicatrización, de tejido de granulación y este empieza a retroceder, usted empieza a ver capas de desfacelo o zonas de necrosis o zonas isquémicas como se ven en esta foto, o de lo contrario el tejido de granulación se observa pálido o el tejido de granulación empieza a sangrar con mucha facilidad, entonces yo tengo que empezar a sospechar que mi herida crónica está presentando signos de infección. Así el paciente no presente leucocitosis, no presente eritema, entonces yo tengo que sospechar y de igual forma se tiene que intervenir.
En el dominante, siguiendo el dominante, pues la nutrición cumple un papel fundamental y las diferentes alteraciones de estados nutricionales, tanto por defecto como por exceso, nos pueden llevar a disminuir la formación de tejidos nuevos. Entonces, es algo que también tenemos que valorar. Nosotros como enfermeros como tal, pues no vamos a estar formulando dietas, pero sí nos podemos apoyar con los grupos de soporte nutricional, con la nutricionista clínica, buscar la forma de cómo hacer el abordaje completo del paciente. Nunca olvidar la salud mental del paciente, todo el desgaste emocional, económico que lleva tener heridas, ¿cierto? No solamente para el paciente, también para las instituciones, para todo el sistema de salud. Con los pacientes se hace necesario, los pacientes que tengan heridas en miembros inferiores, pues se hace necesario identificar. Si el paciente es diabético, pues identificar si es una isquémica o neuropática o es una úlcera neuroisquémica. Si es un paciente al que le estamos sospechando una insuficiencia venosa o una enfermedad arterial, pues la forma más fácil y sencilla sería como principal tomarle un índice tobillo-brazo, que eso lo podemos hacer nosotros como enfermeros, ¿cierto? Como para al menos tener una claridad y poder también así encaminar el tratamiento. Porque si yo tengo dudas de cuándo o no utilizar el vendaje elastocompresivo, pues entonces tengo que ser cauteloso y tener claridad de que realmente sí lo va a poder utilizar con ese paciente. Porque si mi paciente tiene una enfermedad arterial oclusiva y yo pienso que es una insuficiencia venosa y le pongo como parte del tratamiento un vendaje elastocompresivo, lo que le va a ocasionar es mayor daño al paciente. En el momento hay múltiples técnicas avanzadas para el tratamiento de las heridas. Cada vez los laboratorios, cada vez el personal de salud como tal se esfuerza por buscar solucionar y darle un cierre a estas heridas. Hay diferentes terapias de desbridamiento. Ahora está muy en furor lo que es la presión hiperbárica para aumentar el aporte de oxígeno hacia los tejidos, lo que es la terapia de presión negativa para ayudar a fomentar el tejido de granulación por medio de la angiogénesis, porque ellos nos ayudan a dividir, controla el exudado, y también hay factores de crecimiento, hay matriz celulares, los colgajos, ¿cierto? Realmente es un trabajo continuo que se está haciendo para poder llegar al cierre de las heridas. Algo que tenemos que controlar es el edema, ¿cierto? Se ha comprobado que realmente la terapia comprensiva pues es el tratamiento evidenciado para ayudar a las úlceras que son por insuficiencia venosa y con ellas el edema que estos pacientes pueden llegar a representar. Siempre cuando tenemos edema tenemos que intentar controlarlo y mejorarlo, porque con el edema pues va a haber un estiramiento de la piel y con esto pues la piel se va a ver mucho más frágil, mucho más delgada y pues el riesgo de que se lesione y que la herida amplíe pues va a ser mucho mayor. El dominante no tiene en cuenta los bordes, pero nosotros sí debemos de tener en cuenta los bordes y evaluarlos cómo están, porque los bordes nos van a dar una idea de si es una herida aguda, es una herida crónica. Y aparte de todo nos van a dar una idea de la evolución que está teniendo mi herida. Entonces yo en los bordes tengo que mirar a ver si hay maceración, si están deshidratados, si están despegados, ¿cierto? O de lo contrario son unos bordes engrosados. Cuando los bordes están engrosados, pues yo tengo que sospechar de que es una herida crónica, así como la veo acá, que es una lesión por presión, ¿cierto? Que son unos bordes gruesos, hiperkeratosos, que hay un orificio ahí, hay una tunelización que no me deja ver realmente cuál es el problema más a fondo del paciente. En estos casos, pues difícilmente se nos dificulta introducir apósitos especiales. Muchas veces nosotros como enfermeros tenemos que saber que a veces nuestro trabajo no es llevar la herida a la cicatrización, sino apoyarnos también con otros profesionales, ¿cierto? Porque es un trabajo integral y se trata de pensar en el paciente, no en quién cierra la herida, sino que entonces, por ejemplo, en estos tipos de pacientes, pues es un paciente que va a requerir una resección para mirar más a fondo qué es lo que requiere y seguramente puede darse el cierre con ayuda de cirugía plástica y un colgajo. También de igual forma se hace importante valorar la piel perilesional, ¿cierto? Porque ella también nos da signos de la evolución como tal. En la piel perilesional vamos a evaluar la maceración, cómo está, si hay escoraciones, si hay dermatitis. Acuérdense que también hacemos lesiones asociadas al uso de cintas adhesivas. Los pacientes en los pies hacen zonas de hiperkeratosis, el eczema. Entonces estas cosas también toca que evaluarlas y tratarlas para evitar de que las heridas en algún momento se puedan ampliar o se puedan llegar a complicar. Entonces, por ejemplo, esto es un paciente con una herida traumática
que requirió unas suturas, pero el exudado es abundante. Si ustedes ven los bordes, son unos bordes que están macerados. Si nosotros no controlamos esto, y acá en esta zona acá tiene una exposición tendinosa, si nosotros no controlamos esta humedad, acuérdense que las heridas cicatrizan de la parte externa hacia la parte interna. Entonces, difícilmente se va a poder iniciar el proceso de cicatrización. Acá en esta herida es una herida compleja en una extremidad inferior que tiene una exposición de tendón que se empieza a desvitalizar, pero miren en la piel cómo está reseca, hay signos de infecciones, hay eritema, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de yo poder identificar los bordes de la piel pirelenal para así mismo ir interviniendo, evaluar el exudado y poder interviniendo en el cuidado del paciente. Pues estos eran casos que yo les quería compartir con ustedes, pero yo creo que por tiempo, Geina, tú me corriges. Hola Janet, continúa conmigo. Edna salió para Listo. otra actividad. Tenemos tiempo porque la plataforma está programada 2 horas inclusive. Entonces puedes Listo. extenderte un poquito más para que termines. Y dos Bueno. preguntas antes de continuar. Sí, señora. Hay una pregunta de México, Alejandro González. Él hace la apreciación que para el manejo de heridas en México utilizan la larva de la mosca. Una Qué foto. bueno. Súper. Para que de pronto hubiera claridad si tienes experiencia o conoces sobre el manejo para darle respuesta al participante. Pero él me está asegurando que en México lo utilizan. Sí, él informa que allí en México, Alejandro González, utilizan la larva de la mosca para el tratamiento de las heridas. Y Alejandro nos puede contar así un poquito cómo les ha ido, cómo ha sido la experiencia, el acercamiento con el paciente, qué preparación se le hace al paciente antes del uso de estas larvas. Ahora te miro si está todavía en esa pregunta la hizo. Sí, Alejandro González. Si lo quieres escribir por el chat si Alejandro González Peralta está allí. Acerca de que si puedes comentar por el chat la experiencia que tienen en el manejo de pacientes, las heridas con respecto al tratamiento de larva con moscas. Es como la pregunta. Lo otro son mensajes. Tenemos mensajes de bienvenida, felicitaciones y saludos de la ciudad de México, de Jalisco, de Guadalajara, participación de Ecuador, de Francia, de Toninas Argentina, de UCEBA Colombia, con 355 participantes en este momento. Qué bueno Creo que ese no, coro. puedes continuar. Yo le interrumpo en un momentico si de pronto Alejandro participa. Listo. Sí, me parece muy bien porque sí, es chévere que nos pudiera comentar pues cómo ha sido la experiencia, porque realmente pues la experiencia que yo tengo con larvas, pero pues son larvas por procesos infecciosos y realmente no es agradable para el paciente ni para el personal. Entonces, como qué preparación se debe hacer con el paciente, qué criterios se debe tener. Yo sé que las heridas no pueden tener tunelizaciones para cuando se van a utilizar larvas, pero entonces también como psicológicamente, ¿qué se evalúa para poder implementar este tipo de terapia? Este es un caso de una paciente femenina de 78 años de edad, pues con antecedentes patológicos de diabetes mellitus, hipertensa controlada, de tránsito hace un mes aproximadamente, que presentó heridas complejas en pie derecho que requirieron desbridamiento y lavado quirúrgico. Entonces, en esta foto, ¿cuál sería el mayor tejido que podríamos encontrar en esta herida? Por porcentajes. En el chat pueden participar. ¿Han escrito algo, jefe Paola? No, saludos, Perú, Ecuador. A ver. Bueno, importante acá, importante tener en cuenta que antes de ir a tomar una decisión con esta paciente, lo que les decía a ustedes ahora, es importante conocer cómo está la parte circulatoria
circulatoria de este paciente. Es una paciente diabética y entonces no olvidemos que los pacientes diabéticos con frecuencia hacen alteraciones circulatorias y entre ellos está la enfermedad arterial oclusiva. Entonces tenemos que evaluar qué tan bien perfundido está esta extremidad para poder dar continuidad a algún tipo de tratamiento. Es una herida compleja, es una herida que podemos ver exposición tendinosa, ¿cierto? Hay algunas zonas que ya están desvitalizadas, el tendón, ustedes cuando lo ven que está así muy vital, es un blanco nacarado, muy lindo su color, pero entonces como no hay una regularidad acá de la humedad, pues lo que pasa es que este tejido se empieza a desvitalizar. Y pues si se desvitalizan los tendones, el problema es que va a producir una alteración también de la movilidad del paciente como tal. Entonces, aquí, Perdón, Janet, allí están aportando que se observa tendón y esfacelo, el tejido está necrótico en un 80%, hay que hacer valoración de los bordes y un 10% restante necrótico, participación de Leticia, Katiuska, Juan José, William, María Cristina y Dunia. Exacto, muy bien. Entonces, estamos identificando muy bien los tejidos. Entonces, acuérdense, ya identificamos tejidos, entonces valoramos cómo está la parte circulatoria de ese paciente para definir si realmente vamos a aportar humedad, qué tipo de tratamiento podríamos utilizar con este paciente. Este es un paciente masculino de 58 años de edad, antecedente de hipertensión no controlada, obeso, con unas secuelas de un evento cerebrovascular isquémico, ya hace 5 años, postrado en cama, dependiente del cuidado. Él vive en un albergue, tiene una pobre red de apoyo familiar, aparte de todo, pues tiene una incontinencia urinaria y fecal, es portador de gastrostomía para su nutrición enteral total y tiene una herida en trocantero derecho. Entonces, en esta herida, según los bordes que yo puedo ver en la herida, ¿qué me dicen esos bordes? Bueno, los invitamos a través del panel de preguntas o a través del chat para que hagan el aporte. Continúa porque no hay participación. Listo. Entre los bordes, lo que yo les explicaba es que los bordes me van a contar la historia hasta el tiempo de evolución de las heridas. Si ustedes ven estos bordes, ya son unos bordes que se empiezan a ver sellados, ¿cierto? Y en algunas zonas se empiezan a ver más gruesos. Entonces, es una herida crónica. Tiene tejido de granulación, sí, por ahí en un 70%, pero si podemos ver en el fondo del lecho de la herida, logramos ver como un tejido necrótico, unas capas de esfacelo y la secreción está purulenta. Entonces aquí el objetivo es controlar la infección, terminar de hacer esta limpieza y este desbridamiento para seguir promoviendo el tejido de granulación. Seguramente, por ejemplo, con este paciente podríamos pensar en una terapia avanzada como lo que es la terapia VAC, en la que nos va a ayudar a controlar la secreción porque él hace un barrido constante de la secreción y nos va a ayudar a promover el tejido de granulación por medio de la angiogénesis. Perdón, aquí hacen el aporte, Oscar Alejandro Salamanca, que hay un proceso de cicatrización interrumpido. Exacto. Rosa Ángela, que tiene un tejido necrótico, y Dunia del Ángel dice que se podría decir que es una herida de tipo crónico. Y Olga María Acosta, que ya se observa en proceso de cicatrización. Entonces, eso, muy bien, muchas gracias por esas participaciones. Por ejemplo, este es otro tipo de herida, ¿cierto? Es un paciente con una herida por quemadura, estaba laborando y mientras que laboraba se dañó uno de los tubos que transportaban vapor caliente, entonces sufre gran quemadura en espalda. Con las quemaduras, pues se hace necesario, aparte de mirar el lecho de la herida, pues hay que clasificarla, ¿cierto? Mirar su extensión, calcular cuál es el índice de quemadura corporal total y asimismo determinar, pues, cuál van a ser los cuidados. Con las quemaduras, el riesgo es el de la infección, entonces como tal tenemos que intentar controlar y prevenir la infección y promover una cicatrización rápida.
Esta no fue una quemadura profunda, el paciente pues en ese caso estuvo algo de buenas de que no fue profunda, fue una quemadura de segundo grado superficial. El problema fue que fue muy extensa, muy dolorosa, entonces parte del objetivo del cuidado no solamente es mirar la herida, sino también ayudar y buscar algo que le alivie el dolor al paciente, que le dé comodidad, ¿cierto? Y ya por último, pues es como una foto de lo que quise compartirles, un paciente diabético, de nuevo, que realmente no tenía ningún control de su patología, él no estaba enterado de que era diabético, entonces por ende su hemoglobina glicosilada, tenía una hemoglobina glicosilada de 11, llega con una herida en pie relacionada con humedad y con micosis. Aquí de pronto en la foto ven algún espacio, ese espacio que tiene ahí era una herida de 2 centímetros de profundidad, cubierta totalmente por tejido necrótico, ¿cierto? Si ustedes ven los bordes, son unos bordes hiperqueratosos, por acá se ve una zona blanquecina donde tenía colección purulenta. A lo que yo quiero llevar con esta foto y con el post de la foto en las 4 semanas del tratamiento y de las curaciones, pues era lo que yo les decía a ustedes en algún momento. No se trata solamente del trabajo de enfermería y de quién va a cicatrizar la herida, sino un trabajo continuo, un trabajo de la mano con otros profesionales, en este caso con ortopedia, porque realmente el pie diabético en su gran mayoría requiere lavado y desbridamiento quirúrgico para asegurar y disminuir la carga bacteriana, además que el pie es una estructura anatómica muy compleja, que seguramente solamente con curaciones no hubiera sido como tan rápida de recuperación, pero de que sí se puede y que podemos también nosotros aportar para cuidar esas extremidades y disminuir el alto porcentaje de amputación de los pacientes. Hay resultados positivos y nosotros como enfermeros realmente cumplimos un papel fundamental en el cuidado de estos pacientes y los invito a eso. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Bueno, muchísimas gracias a nuestros 363 participantes en este momento. Hemos tenido una sala con una participación importante, con personas que nos acompañan de diferentes regiones del mundo, de México, varios sitios de México, Ecuador, de Francia, Argentina, entre otras, Colombia, estudiantes, profesionales del área de la salud, y agradecerle a la especialista Janet Gómez López por el aporte, ya que es una persona experta y se dedica en su clínica al manejo y cuidado integral de heridas. No hay más preguntas hasta el momento. Me permito agradecer en nombre de la Fundación Luna All Foundation, de la Red Latinoamericana de Enfermería, de la Sociedad Colombiana de Farmacovigilancia, Brasil, Colombia, entre otros, que hemos aportado para el desarrollo de este primer Congreso Internacional de Enfermería Especializado. Ya el Congreso, estos eran los talleres y las ponencias pre-Congreso. El taller empieza a partir del día de hoy también, día 2, a partir de las 5 de la tarde. Vamos a empezar con todo lo que es el contexto conceptual y temático, a cargo de varios moderadores y panelistas que nos van a acompañar. Y tenemos un variado de ponentes y especialistas en diferentes campos, en educación, en la parte de salud pública, e invitarlos igualmente para que nos acompañen a todos los diferentes ejes temáticos que tenemos para presentarles a ustedes en este primer Congreso Internacional de Enfermería Especializada. Esperamos que nos sigan acompañando. Ustedes tienen allí la invitación para que ingresen en la plataforma a partir de las 5 de la tarde. Profesora Janet, muchísimas gracias por su aporte, por el apoyo, la disposición de compartir estos espacios. Espero que nos sigan acompañando en otros escenarios que tenemos programados para el año 2021. En nombre de la Junta Directiva de la Fundación y de la Red Latinoamericana de Enfermería, agradecemos. Para el día de mañana se va a hacer lanzamiento de una nueva red en el área de enfermería, para que estén pendientes, y esperamos la participación masiva de todos ustedes en este primer Congreso Internacional de Enfermería Especializada. Muchísimas gracias por la participación, por acompañarnos desde horas de la mañana. Desde las 9 de la mañana estamos acompañados por diferentes instituciones, representantes de instituciones públicas y privadas de Latinoamérica,
Vamos a hacer un break, les deseamos una tarde placentera y nos encontramos de nuevo a partir de las 5 de la tarde para continuar con las sesiones programadas del Congreso. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer cierre de esta primera jornada y nos vemos nuevamente 5 de la tarde. Cordial saludo, que tengan un resto de feliz tarde. Muchísimas gracias.